A nombre del Departamento de Estudios Generales y de todas las personas que hacen posible este evento, les damos la más cordial bienvenida a todos los asistentes, tanto los que están en el Zoom como los que están aquí en el auditorio. Nos reunimos para tener la última conferencia de la Semana Estudios 2023. Eso nos da mucha alegría. Y bueno, no nos da alegría que termine, sino nos da alegría recibirlos. Entonces, el día de hoy vamos a tener una conferencia que se llama John Henry Newman, Educación y Filosofía como Forma de Vida. Es decir, lo que vamos a hacer es contemplar un poco la vida. Aristóteles más bien Aristóteles en el libro Lambda insiste que la inteligencia es vida, ¿no? Hay una relación entre inteligencia y vida. Ahora se habla de inteligencia artificial, como si pudiera haber inteligencia desligada de la vida. Y creo que es muy afortunado el título, porque nos van a hablar de una forma de vivir que tiene que ver con la universidad y con la educación, porque finalmente lo que se educa es la vida, se desenvuelve la vida. Entonces creo que es una gran oportunidad para todos los asistentes de aprovechar el conocimiento, los años de estudio que tienen los dos profesores que nos acompañan, a quienes estimo, y que son profesores, colegas del ITAM, gente con una preparación formidable. Entonces, para no ocupar mucho tiempo, voy a presentar brevemente al profesor Alejandro Ordieres, que va a comenzar la primera intervención. Haré lo propio después con el doctor Carlos Gutiérrez. Y les doy inmediatamente la palabra para que tengan tiempo suficiente de desenvolver sus pensamientos, eh, dar ocasión para que efectivamente sea un tiempo de pensar, ¿no? De pensamiento, de reflexión, de generar inquietudes y preguntas. Bueno, el doctor Alejandro Ordieres es profesor de tiempo completo del ITAM, es licenciado en Filosofía por la Pontificia Universidad Gregoriana en Roma, maestro en Filosofía por la Pontificia Universidad Santo Tomás, maestro en Administración por el TEC de Monterrey y doctor en Filosofía por la Universidad Iberoamericana. Ha realizado estancias de investigación en el St. John's College, en Annapolis y en Pittsburgh. Recién viene del Instituto Newman en Pittsburgh. Es profesor de tiempo completo y es autor de algunos libros. Cito algunos: Fundamentos para la Ética Ciudadana, Formación en el Pensamiento Crítico, Ética en el Servicio Público, La Acción y el Juicio Moral de David Hume y Ética, Servicio Público y Corrupción. De hecho, el doctor Alejandro es experto en el pensamiento de David Hume. Sin más, le doy la palabra. Adelante. Ok, Como quieras. ¿O los dos? los dos, venga. No, ya que vimos que funciona bien. Bueno, voy a hacer dos confesiones iniciales. La primera, había preparado otra conferencia y la cambié en los últimos 15 minutos, ¿no? Es la ventaja de regresar de 2 meses de estar leyendo solo a Newman y estar escribiendo sobre él, que te puedes dar ese pequeño lujo porque tienes todo fresco y tienes mucho material. La segunda confesión es que llegué a Newman por error o por suerte, no sé cómo decirlo, porque literalmente en el sabático anterior, en el año 2015 creo que fue, pues pregunté qué le interesaba al departamento y el departamento, o sea, mi jefe, el doctor Carlos Macaden, a quien le agradezco su orientación, me comentó que uno de los temas del departamento era la educación en la universidad. Así que él me recomendaba que tratara de profundizar en Newman, que es uno de los grandes autores cuando se quiere hablar de la educación liberal y sobre la educación en la universidad, ¿no? Ahora les voy a explicar por qué. Así que fui, conseguí una beca en el National, ya no me acuerdo ni cómo se llama, estuve 2 meses ahí, no me acuerdo, National Institute for Newman Studies, así, algo así. A quienes agradezco, de hecho, el que me hayan recibido y comencé por primera vez casi a tocar a Newman. Era raro porque pues era un sacerdote, ¿no? Muy reconocido en teología
sobre todo en temas que tienen que ver con fe y razón, y también con el asentimiento y la infalibilidad papal, el asentimiento a las verdades reveladas y declaradas como tales por el romano pontífice, por el Papa. Entonces, en el campo de la teología tiene un papel muy importante y desarrolló un papel muy importante en el concilio, ¿qué concilio fue ese? Vaticano II, ¿no? Aunque ya estaba muerto, perdón, pero en fin, ni el primero, ¿no? Que fue cuando declararon la infalibilidad, ¿no? Entonces tiene un papel muy importante en la teología, lo cual nuevamente se me hacía muy extraño, pues ¿cómo voy a estudiar a un teólogo? Lo cual no tengo problema, porque también estudié teología, pero para el ITAM como que no funcionaba. El caso es que fui y me encontré con una muy grata sorpresa. Llegué sin entusiasmo y casi por error, y me encontré con un filósofo que no es estrictamente hablando un filósofo en primer término, pero que me dio muchas respuestas a problemas que yo tenía, sobre todo en el campo moral, ¿no? La moral es muy difícil de justificar, ¿no? Es muy complicado. Y él me dio respuestas a ciertos problemas que yo tenía, entre ellos, por qué si un alumno de universidad o de una escuela preparatoria privada ha recibido años de educación moral, ¿por qué seguimos teniendo egresados que nos comportamos bastante inmoralmente, normalmente, ¿no? Digo, es normal, los seres humanos cometemos errores o hacemos cosas que sabemos que no debemos hacer, eso es normal, pero no debería ser normal tener una vida constante de corrupción o de faltas a la moral en general, ¿no? Eso no debería ser tan normal. Y para mí era una duda, ¿no? ¿Por qué un alumno que recibe tantas clases de ética a lo largo de su vida termina comportándose como se termina comportando, como tenemos historias, para no ir a otras universidades, pues de nuestra propia universidad, ¿no? Que salen en las noticias, que salen en los periódicos, que dejan mal parada a nuestra institución, aunque estrictamente hablando, no seamos culpables de ello, porque son acciones personales. Y debo decir que Newman me contestó esta pregunta y la entendí, ¿no? Y se los voy a contar. Ese era el sentido original de esta intervención. Ahora pasó a un segundo término, pero se los voy a contar. Así que me encontré con un filósofo del siglo XIX, de la Inglaterra del siglo XIX, que es importante decirlo esto porque, como ustedes lo saben por su curso de Ideas 2, hay dos, por decirlo así, dos corrientes, la filosofía insular de Inglaterra y la filosofía continental, que es el resto de Europa, ¿no? Especialmente con Kant, Descartes y otros muchos que no alcanzamos a leer, Baruch también lo leemos, donde se privilegia el racionalismo, mientras que en la isla, en Inglaterra, se privilegia el empirismo, ¿no? Entonces, dos posturas contrapuestas. Y es aquí donde nace Newman, el siglo XIX, donde hay una lucha entre dentro de Inglaterra, hay una lucha entre el racionalismo y el empirismo, desde un empirismo exacerbado hasta uno que yo creo que es el de Newman, un empirismo que voy a llamar en este momento moderado. Y entonces, parte de principios muy básicos, como para mí, de hecho, Newman, aunque ustedes, bueno, no lo conocen, así que sí lo pueden creer. Newman tiene una fuerte influencia de Hume, de David Hume. No sé si es por malformación, pero pues terminé leyendo a Newman en términos humeanos y me encontré con que Newman, siguiendo la filosofía de Hume, llegaba a soluciones un poco distintas, ¿no? Pero vive en este ambiente donde hay una lucha entre racionalismo. ¿Qué es lo que pasaba? El modernismo quería decir que todo se podía explicar a través de la razón. Y este modernismo, este modernismo racionalista, también se da dentro de las religiones, a tal punto que quieren decir, que afirman que si Dios no se puede demostrar, entonces Dios no existe. Y se fabrican una serie de demostraciones o se van proponiendo una serie de demostraciones racionales sobre la existencia de Dios, que creo que esto va a ser un poco, al menos de refilón, un tema que va a tratar el doctor Carlos dentro de unos momentos, de refilón. Y entonces Newman parte justo del principio de Newton, que es el mismo principio que va a tomar Hume,
de decir, oye, yo no voy a explicar aquello que no puedo explicar. ¿Qué significa no explicar lo que no puedo explicar? Por ejemplo, creo que ya casi por lo que veo los rostros aquí, todos han tenido ideas dos, creo. Entonces se acordarán de la causalidad, por ejemplo, con Hume, decía, aunque los profesores puede ser que les expliquen que Hume niega la causalidad, en realidad él no la niega, simplemente dice, esto sucede, yo no entiendo por qué sucede. Dentro de dónde saco esta idea, de estas otras tres ideas, de la conjunción constante, de la precedimiento en el tiempo y de se me está olvidando una, bueno, y la que se me está olvidando. De ahí lo saco. ¿De qué depende que haya esta unión constante entre estas dos? No lo sé. No lo sé. ¿Cuál es la explicación? Una explicación lógica, racional. Una de las muchas que se pueden dar es la que da Santo Tomás o la que dio Aristóteles. Existen esencias dentro de las cosas que los hacen comportarse de determinadas maneras y es un fenómeno A siempre va a producir fenómeno B. Y si el fenómeno B se da es porque está ligado siempre, si es que existe esta relación causal, con el fenómeno A. Entonces, ¿es una explicación plausible desde el punto de vista racional? Por supuesto. O la que ofrece Kant. Establecemos estructuras de pensamiento que hacen que nosotros interpretemos la realidad de esta manera. No sé si realmente la realidad es así, puedo postular que de hecho es así, porque si no, no tendría sentido lo que hacemos, pero no lo puedo saber. La explicación que yo puedo dar es esta. Y Hume dice, no, yo no voy a dar una explicación siguiendo el principio de Newton, que en latín dice hipótesis non fingo, es decir, no me invento, no finjo, no me invento, sería yo creo que la traducción más adecuada, no finjo soluciones hipotéticas, no me invento soluciones hipotéticas. Si no las puedo demostrar, si no lo puedo establecer una verdadera relación entre ellos, no me lo voy a inventar, ¿no? Entonces, literalmente, es en este ambiente donde nace Newman. Y va a tomar estas ideas humeanas para tomarlas, ¿eh? No va a seguirlo literalmente, pero las va a tomar junto con muchas otras pensadores de su tiempo y va a establecer una nueva filosofía. Una nueva filosofía que eso es otra cosa, no es una filosofía sistemática como los autores alemanes. Van a escribir sobre algo y te hacen un volumen de 200,000 páginas para explicarte la relación, no sé, entre un gato y un ratón. Y te lo van desglosando y con esto no quiero burlarme de los alemanes ni de los filósofos alemanes, pero ya ustedes ya lo han leído también en Ideas 2, donde van, no les falta palabra. ¿Cuál es la mejor manera de explicar a Hegel? Leyéndolo, literalmente. No hay mejor manera. Cuando lo logras entender, te das cuenta de que lo que dijo es así como se tenía que decir y no se puede decir de otra manera, ¿no? Es grandes constructores de obras. Pero en la Inglaterra del siglo XIX, especialmente en Oxford, es la sistematización de la filosofía no era, no era lo más normal, ¿no? No era lo más normal. De hecho, Berzón dice, Henry Berzón, precisamente hablando de la filosofía de Newman, en una carta a un gran estudioso de Newman, que es Maurice Nedoncel, ya, yo creo que ya murió, porque sí, ya debe haber muerto, ¿verdad? Habían muerto, de hecho, porque sí es de 1939 su tesis, sí, ya, sí. Sí, ya, sí, por su bien. Sí, tendría 100 y cacho de años. Donde afirmaba que el sistema, este sistema, o más bien la falta de sistema, era lo común en Oxford, no solo en la época de Newman, sino incluso en estos días. Se está refiriendo obviamente a 1939. También Jean Guiton sostenía que Newman no era un pensador muy afecto a la racionalidad a causa del protestantismo puritano, que eso es otro, ¿no? Querer someter, ¿qué es lo que fue sucediendo con la religión cristiana en general? Comenzó a someter a Dios a la racionalidad y trató, porque de hecho un poco de eso se trata la teología, ¿no? Tratar de justificar racionalmente
o de eso se trataba la teología, tratar de justificar racionalmente las verdades divinas, dar una explicación racional que fuera aceptada por todos. Y entonces hay una especie de rechazo para ir acercarse más hacia esa espiritualidad, dejando de lado la racionalidad. Pero aquí viene otro problema. Si te vas demasiado a la espiritualidad, pues a cada quien le chifla el viento como quiere, ¿no? Si no hay una norma, si no se establece un criterio, pues uno puede imaginarse a Dios, literalmente pensarlo, no sé, como uno más de los Power Rangers, ¿no? O o un ser totalmente trascendente, una fuerza cósmica a la cual nos vamos a reintegrar algún día, un poco al estilo platónico tal vez. Pues no es exacto esto que estoy diciendo, pero bueno. Entonces, justo esto va, el ambiente en el que está, ¿no? Una lucha entre el racionalismo y también una especie de espiritualismo. Y curiosamente se va a dar una especie de racionalismo espiritualista, donde se va a querer englobar la divinidad bajo la explicación, como comentaba hace algún momento, bajo la explicación meramente racionalista. A tal punto que algunas personas contemporáneos de Newman e interlocutores de Newman van a establecer que si no puedes justificar algo a través de la razón, entonces no existe. No es verdad desde el punto de vista religioso. ¿Qué es lo que hacen con esto? Encierran a Dios dentro de la razón humana, ¿no? Y entonces va a existir una problemática entre razón y fe, porque van a existir los dos extremos. Como surge esta especie de positivismo, bueno, sin especie, positivismo modernista, donde todo se tiene que ver a través de la razón, ¿no? Entonces también Dios tiene que entrar a través de la razón. Y entonces van a decir, sí, es posible meter a Dios a través de la razón, y hay quienes van a decir, no, no es posible. Para la gran mayoría que dicen, no, no es posible, ¿qué va a pasar? Dios no es tema de conversación. No entra dentro de la razón, por lo tanto es una imaginación, es un sentimiento, y este va a ser el conflicto. Y uno de los puntos centrales de Newman, una de las mayores preocupaciones va a ser justo establecer esta relación entre razón y fe. Y da una solución muy curiosa, bueno, muy interesante, ¿no? Muy interesante que no voy a tratar, pero posiblemente el doctor Carlos hablará de ello. Y entonces, para Newman, la filosofía para Newman no es un estudio como puede ser para mí, ¿no? Vamos a estudiar a Newman, ¿no? O vamos a estudiar a Hegel, o vamos a estudiar a Kant, o vamos a estudiar a quien sea. Para él, la filosofía es una cuestión de vida. De hecho, en la educación, Newman dice que se deben adquirir hábitos filosóficos. No es tan importante, es importante para Newman que tú tengas una formación profesional, que sepas sobre álgebra, que sepas sobre ecuaciones, que sepas sobre tu materia, sobre política, que sepas sobre, no sé, lo que cada quien estudia, ¿no? Pero no es lo principal de la universidad. Para Newman, lo principal de la universidad va a ser generar un hábito filosófico. ¿En qué consiste ese hábito filosófico? No en la acumulación de datos dispersos, que a veces sucede eso en ideas, ¿no? Ideas, el objetivo de ideas no es darles una clase de filosofía, de tal manera que ustedes aprenden un montón de cosas y lo meten en la memoria y después lo tiran a la basura porque se les olvida, a la gran mayoría. No es el objetivo. El objetivo de las clases de ideas es generar, entre otras cosas, no es el único objetivo, generar un hábito filosófico. De tal manera que no solamente ahí en el esfuerzo por tratar de comprender al autor A, B, C, Y, Z, lo que sea, sino también en todas tus materias de tratar de comprender por qué es esto así. Yo suelo poner un ejemplo en clases en esto, cuando sale este tema. Hay un nombre que me causó mucha simpatía cuando lo escuché la primera vez en una clase que daba, la chicharronera. Yo nunca lo había escuchado, la verdad. Y resulta que la chicharronera es la formulita esa para resolver ecuaciones de segundo grado, ¿no? B más menos raíz cuadrada, etcétera, etcétera. Y yo les pregunto,
Y hice la prueba muchos semestres con mis alumnos y les decía, ¿de dónde salió esta fórmula? Y la respuesta invariable era, no tengo la menor idea. El hábito filosófico te debe llevar a preguntarte por qué esto es así. ¿Por qué la realidad se comporta como se está comportando en este momento? En el preguntarte los por qué. Entonces, no es sola una acumulación de datos dispersos, empastados en una especie de enciclopedia humana, sino de tratar de llegar al saber y al saber como unidad. De ahí la importancia, por ejemplo, de estudiar no solamente materias propias de tu carrera, que te hacen un técnico especializado, sino de comprender la realidad que está en torno a ti, comprender el mundo en el que vives. Eso es el hábito filosófico, ver lo que sucede a mi alrededor y tratar de entenderlo. Si se dan cuenta, esto es el principio básico de la filosofía aristotélica. Maravillarme de lo que sucede a mi alrededor. Ver una puerta y decir, santo Dios, ¿cómo es que esta puerta se abre? Yo sé que para ustedes no están acostumbrados a ello, pero recuerdo, ya lo he contado alguna vez en algún grupo, en un pueblo en España. Yo estudié allá también, humanidades clásicas, eh, y en un pueblo estaba en el verano y había una iglesia con un portón. Yo creo que esa puerta pesaba por lo menos, de estas puertas de iglesias antiguas, como de 3, 4 metros de altura, de madera así de gorda, ¿no? Y esa puerta pesaba por lo menos 2, 3 toneladas. Y de repente veo, no había sacerdote, las llaves de la iglesia la guardaba una viejita, delgadita, 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 además viejita para mí, que tenía en ese momento como 20 años, ¿no? Que todo lo que ves mayor ya lo ves anciano, ¿no? Pero de verdad era una persona mayor, muy arrugada, llevaba unas llaves, de estas llavesotas, que era la encargada de abrir el templo todas las mañanas, y veo a la señora que mueve la llave y abre la puerta con una mano y la empieza a empujar con su hombro. Y yo digo, ¿cómo es posible que esta señora mueva 2 toneladas? Para mí eso fue asombroso. Son cosas asombrosas que vivimos diariamente y que tu puerta, las puertas de los salones son muy pesadas y ustedes las abren con un dedo. ¿Por qué? Son cosas que causan maravilla. Ese es el hábito filosófico. Um, Esto, además, Newman lo ve siempre de cara a Dios. Hay que decir que Newman, antes que filósofo, es un pastor, ¿no? Por cierto, fue anglicano, comenzó siendo un pastor anglicano y luego tiene una segunda conversión a través de su honestidad intelectual. Él empieza a ver que la religión católica es la adecuada, es la verdadera, la que sigue la tradición, la que mantiene las tradiciones, etcétera, etcétera. No voy a entrar en este tema porque es totalmente otra cosa, pero a pesar de que tenía un puesto importante, una fama, era, vamos a decirlo así, una especie de pequeño rockstar en su ambiente y en su momento histórico. Muy influyente, Newman. La gente iba a escuchar sus sermones, tenía toda su vida hecha. Y a pesar de ello, él, por honestidad intelectual, decide convertirse al catolicismo y después es ordenado sacerdote dentro de la Iglesia Católica. Eso es Newman, un hombre que es una persona que está interesada por la verdad. Y esto ya lo dijimos. Desde otro punto de vista, esta filosofía que él va creando, que es una filosofía empirista, siguiendo a Locke, siguiendo a Newton, siguiendo a Hume, siguiendo a Butler, siguiendo a muchos autores, va a ser fiel a esta filosofía porque la considera adecuada, la considera verdadera. Y también Newman es una cosa especial en el campo de la teología porque va a elaborar o va a defender una teología tradicional católica con otra filosofía. El catolicismo generalmente sigue la filosofía de Santo Tomás y Aristóteles. De hecho, muchos de los dogmas están declarados en el Concilio de Trento, ahí se declararon dogmas por kilos, en el Concilio de Trento como una reacción ante el protestantismo.
todos los dogmas están expresados en términos ileformistas, ¿no? De la doctrina aristotélico-tomista. Y entonces Newman va a defender posturas teológicas desde un punto de vista empirista, lo cual es muy raro, ¿no? Porque además habría muchos, por ejemplo, entre otras cosas, no sé si el doctor Carlos hablará de esto, él acepta, hay un texto que ustedes nos leen de Hume sobre el, sobre las, ay, ya se me olvidó, los diálogos sobre la religión natural, ese es el texto, en el cual Hume destroza las demostraciones de la existencia de Dios, les da en la torre. Y Newman va a aceptar los principios de Hume y va a explicar por qué esos principios no puedes llegar realmente a la demostración o a la conclusión de que Dios no existe. Y al contrario, va a generar, algunos dicen una, yo creo que son dos, no sé si llamarlos demostraciones de que Dios realmente existe, aceptando todos los principios que Hume establece en ese diálogo acerca de la religión natural. No voy a tratarlos otra cosa. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, vamos ya acercándonos a la cuestión de la universidad. Hay cosas que no vemos en las clases, pero desde que la universidad nace, sea cuando haya sido esto, ¿no? Hay quien dice que la universidad, pues no sé, la deberíamos de mandar con los griegos. Hay otros que dicen que la primera universidad como universidad fue en Fez, Marruecos. Em, Además, ellos muy orgullosos dicen que es la única universidad que sigue funcionando desde su fundación en el año 600 y cacho, no recuerdo bien. Actualmente es una madrasa, que es una especie de escuela coránica. Ya solo se enseña el Corán, pero donde durante mucho tiempo, o sea, se prepara a los imanes, durante mucho tiempo se enseñaban diversas ciencias dentro de esa universidad. Entonces ellos dicen, somos la primera universidad del mundo. Y así, o sea, todo el mundo quiere tener la primera universidad del mundo. Independientemente de cuándo haya sido esto, lo cierto es que la universidad y la finalidad de la universidad han ido cambiando, han ido cambiando. Sobre todo el fin de la educación universitaria se ha ido ajustando y cambiando a lo largo del tiempo. No me voy a echar la historia entera de la universidad, no se preocupen, pero me voy a ir al siglo XIX, que es el que estamos viendo. Y durante el siglo XIX, la revolución industrial fue acentuando una transformación en la educación. Cada vez era más importante forjar capacidades técnicas. ¿Por qué? Porque mientras antes la educación yo la recibía a través de un maestro, por ejemplo, en el modelo gremial, los maestros del gremio decidían a quién aceptaban. Y si me aceptaban, la educación del pupilo, del aprendiz, dependía del maestro que lo había adoptado, ¿no? Entonces, a cargo de quién corría la educación y por lo tanto los errores del aprendiz, a cargo del maestro del gremio. ¿Qué es lo que sucede con la revolución industrial? La revolución industrial lo que va a hacer es transmitir la responsabilidad de la educación a la universidad y a los individuos o al Estado, ¿no? Y esa transmisión no solamente es, ok, te lo doy a ti, sino que además van a exigir formaciones muy concretas, porque necesito que esta persona pueda llevar la contabilidad de la empresa. Necesito que esta persona pueda arreglar esta máquina. Necesito que esta persona pueda hacer esto, esto y esto. Y entonces, una fragmentación del saber que había comenzado por motivos meramente intelectuales, va a ocurrir también a nivel práctico. Y las universidades van a cambiar también su fin. Ya lo importante no es formar al hombre, sino lo más importante es generar trabajadores que se inserten en un ámbito laboral, ¿no? Entonces, es en esta mente donde también Newman está luchando. El cambio de la educación clásica a lo que hoy llamamos la educación tradicional, porque normalmente piensan en tradicional como si fuera Aristóteles, Santo Tomás, la escolástica. No, tradicional es lo que nos heredaron en el siglo XIX y la revolución industrial, donde lo importante que es preparar a un montón de gente y con los mismos estándares, como las máquinas. Hay que formar estándares de alumnos.
que puedan realizar trabajo A, trabajo B y trabajo Z. Y entonces en esto se va a basar la educación, en una especialización en búsqueda del crecimiento económico. Tengo que ir muy rápido, me voy a saltar algunas cosas. Surge así la idea de, además surge la idea del trabajo improductivo. Si ya hicieron ideas 3, leyendo a 1000, se acordarán que el trabajo productivo es aquel que produce un algo, que genera un algo. Por lo tanto, todo aquello que no produce, ese es el trabajo productivo. Por lo tanto, todo el trabajo que no produce un algo, ¿qué va a ser? Trabajo improductivo. Y con eso le das en la torre a todas las humanidades. A todas, por parejo. No, pero es que yo soy literato y escribo un libro, ya produje un algo. Sí, pero eso no sirve para nada. El que produce es el de la imprenta que te imprime tu libro y lo puede vender. Pero tú no has producido, estrictamente hablando, nada. No has producido riqueza. Todavía no crítica, todavía hoy por hoy muchos profesores son evaluados por su producción. ¿Qué significa una producción para un profesor? El que escriba un artículo, que escriba un libro, etcétera, etcétera. Hoy. ¿No? Entonces, la formación humanista iba perdiendo poco a poco terreno y también la finalidad de la educación de la universidad. Y esto va a generar una crisis económica, política, social y cultural. ¿No? Poco a poco, ¿no? O sea, no es que de, uy, ya cambió el mundo, no. Como lo han visto en varias de sus lecturas de Problemas 2, ese cambio se ha ido generando a lo largo de la historia. Entonces, la idea es que las universidades deben adaptarse a este nuevo paradigma donde se trata de atender, en el fondo, una formación profesional, pero sin olvidar que el ser humano no es solamente una máquina laboral, sino que también es eso, un ser humano que vive en sociedad y que al vivir en sociedad tiene también otro tipo de responsabilidades y otro tipo de necesidades, necesidades estéticas, necesidades de esparcimiento, necesidades de reflexión, necesidades de entender el mundo que le rodea, etcétera, etcétera. ¿No? Y es aquí, fíjense, voy a la parte de lo que iba a ser el artículo inicialmente y que ya debo de ir concretando. Es aquí donde entra la enseñanza de la ética. La enseñanza de la ética, curiosamente, en las universidades modernas, es decir, a partir del final del siglo XX, entra como una necesidad del mundo laboral, aunque no lo crean. Se hace un estudio en los años 90, como por el 95, 96, se dan cuenta de que la mayor parte de los egresados, que la mayor parte de los que han sido encarcelados por crímenes de cuello blanco, es decir, por oficinistas, por etcétera, en contraposición con los blue collar, que son los obreros, todos los que son de white collar, hacen una encuesta y se dan cuenta de que la mayor parte de los que han sido encarcelados provienen de las universidades de la Ivy League. Ajá, sí. Y eso obviamente causa mala fama. La principal universidad, estoy hablando de un estudio que se hizo en el 95, 1995, 96, no recuerdo bien. La principal universidad que tiene más en proporción, ¿no? Me refiero en el sentido de dentro de una población carcelaria, la mayor parte de sus egresados son, la mayor parte, perdón, de los que están ahí dentro son provenientes de Harvard, Princeton, Yale, Stanford. ¿Qué hacen estas universidades? Santo Dios, tenemos que poner clases de ética. Y empiezan a obligar a poner clases de ética. A tal punto que por hoy, bueno, no es que empiecen a obligar, ellos ponen clases de ética y como son líderes en la educación, empieza todo Estados Unidos a establecer clases de ética obligatorias. A tal punto que las certificadoras, muchas certificadas norteamericanas, ponen como una obligación para certificarte que tus alumnos tengan clases de ética. Si no, no puedes certificarte. ¿Qué es lo que sucede? Se pone de moda la ética. ¿No? Bueno, ya no me voy a echar más rollo por acá. Surge así, ¿no? Entonces, se trata de generar,
Ante esto, obviamente, surge una pregunta. ¿Es posible influir en los alumnos para que los alumnos transformen su vida con clases de ética? Y esta era mi duda también. Y Newman me lo responde, y ya voy a ser muy escueto en esto. Newman lo responde a través de una serie de distinciones que él hace. Dice, el ser humano tiene dos formas de acercarse a la realidad. Una, a través del contacto directo con esa realidad, y otra a través de una elaboración o abstracción que el hombre hace de esa realidad. A una le llama la aprehensión real, la que puedo tocar, y a otra la llama la aprehensión nocional. Piensen en Hume. Las impresiones y las ideas. Hay dos tipos de percepciones en Hume. Las impresiones, que provienen directamente de la experiencia, y las ideas, que pueden provenir de la experiencia o pueden ser elaboraciones mentales. Entonces, esta división entre la aprehensión real y la aprehensión nocional. ¿Cuál es la diferencia? La misma que para Hume. Para Hume, las impresiones son más fuertes y vivaces, ¿se acuerdan de eso? Mientras que las ideas han perdido en fuerza y vivacidad. Por lo tanto, las impresiones te impresionan más, ¿no? O sea, reaccionas más fuertemente a ellas, mientras que las ideas, mientras más débiles, menos te hacen reaccionar a ellas, ¿no? Bueno, paréntesis. La aprehensión real va a crear un tipo de conocimiento real. La aprehensión nocional va a generar un tipo de conocimiento nocional. ¿Significa que es irreal? No, significa simplemente que se ha separado del evento particular de la vida propia, ¿no? Entonces, déjame. ¿Qué tipo de educación se suele dar en la universidad? Obviamente nocional, ¿no? ¿Qué tipo de enseñanza son las clases de ética? Nocional, ¿no? ¿Cuál es el problema de la enseñanza nocional? Que no tiene fuerza, que no transforma vida, que no cambia el espíritu humano. ¿Se acuerdan? No sé si bien, ya no sé si esta frase viene en los textos actuales de Hume, pero ay, se me va a olvidar, en el tratado, Hume tiene una frase más o menos así: es preferible que el mundo entero que desaparezca antes que yo sienta dolor en mi dedo. ¿Ya no sale? Bueno, antes salía. Lo cual es impresionante, ¿no? Y además piénsenlo ustedes, de que se pudra mi vecino, que me pudra yo, que se pudra el mundo entero, ¿no? Ese dicho, frase mexicana, ande yo caliente, ríase la gente, ¿no? A mí qué más me da, a mí lo que me importa soy yo mismo, una especie de egoísmo. Eso pasa en la hora de tomar decisiones y de elegir. Tú tienes dos posibilidades: lo que te causa placer, lo que te puede causar dolor. ¿Por cuál vas a optar normalmente? Obviamente por la que te causa placer. Es tu primera reacción. Hay quienes tienen, no sé, una mayor convicción, entre comillas, una convicción nocional, y entonces puedes decir, no, este es mi deber, al estilo kantiano, actuar por el deber, esto es lo que tengo que hacer. Eres más racional, más fácil que tu voluntad se mueva a través de razones. Pero la gente común y corriente normalmente actúa por impulsos. ¿No? Normalmente no significa siempre. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa en la enseñanza de la ética? O en la enseñanza de la religión también? Se ha convertido en algo totalmente nocional. Estoy exagerando, ¿eh? Como toda explicación, siempre como que lo arrinconas demasiado hacia un lado. La verdad es que tanto la enseñanza de la fe como la religión tiene ambas dimensiones, ¿no? No se trata de despreciar una o la otra. El problema es que la universidad se ha centrado demasiado en una enseñanza nacional. El aprendizaje se ha vuelto nocional. Conoces de teorías, tú sabes decir la teoría moral de Hume, sabes decir la teoría moral de Kant, sabes decir la teoría no sé cuántos. Otro dato curioso, como a los 3 años, 3 o 4 años,
Sale otro documental donde evalúan los programas éticos en los programas de maestría de las universidades. Y en concreto fue de Yale. Se acercan a un alumno para entrevistarlo y le dicen, oye, de maestría, de la maestría del MBA. Y dicen, oye, ¿qué te parecen tus clases de ética? Y dicen, no, fenomenales. Y le dicen, ah, sí, ¿por qué? Y dice, esto es bien fácil. Tú tomas una decisión y después de tomar esa decisión, buscas la teoría moral que justifica tu decisión. Es obvio, ¿no? Es que es obvio. Si no existe una verdad moral, pues toma tu decisión y después a ver cómo la justificas. Si no estás convencido de lo importante, y no le estoy contando, digo, no, obviamente lo estoy contando, no me lo estoy inventando. A mí se me quedó súper impresionado, grabado ese documental, ¿no? O más que documental, una especie de estos tipos de trabajos de investigación que a veces aparecen en los noticieros. Si no hay un verdadero convencimiento, no existe la posibilidad de realmente transformarte. Uno, Arthur y Nichols, dos autores que escriben sobre Newman, dice que según Newman, a nadie se le puede enseñar la moralidad como un simple ejercicio intelectual, ni tampoco el conocimiento secular puede equipar a los estudiantes con la virtud, porque eso era otro en el siglo XIX, como la virtud tiene que ver con la razón, literalmente si tú eras más inteligente, si eras más educado, no más inteligente, si eras más educado, si habías ido a la universidad, etcétera, automáticamente tenías que ser más moral. Los que estén en Ideas 3 o ya hayan cursado Ideas 3, creo que no han llegado a Freud, pero Freud tiene un texto de guerra y paz. ¿Cómo es? Ya pasaron. ¿Ya pasaron? Bueno, estoy perdido un poco en el tiempo. Claro, ya es octubre. Si se acuerdan, Freud está así como, ¿cómo? ¿Cómo es posible la Primera Guerra Mundial, estas atrocidades y el napalm y las limpias raciales y todas estas cosas? Pues si ya éramos un mundo culto, pues es una reflexión de que la cultura por fuerza te tiene que hacer moral. Y Newman dice, esto es absurdo. Es absurdo, ¿no? Claro, Newman muere antes de la Primera Guerra Mundial. No es que diga esto en concreto que está diciendo Freud es absurdo, pero si Newman hubiera vivido y hubiera leído a Freud, diría, es que esto es absurdo, pensar que porque tienes más educación eres más moral. En este sentido, las teorías deontológicas tratan de dotar a los estudiantes de reglas claras que pueden aplicarse a la mayoría de las situaciones que los estudiantes experimentarán en su vida profesional. Cada sociedad y cada profesión crearía su propia escala de valores de acuerdo a sus propios intereses. ¿Les suenan los códigos de conducta? ¿No? Según según Newman, el resultado de una visión liberal y progresista, ya que el núcleo del credo liberal es una fe apasionada en la razón humana y la creencia de que la educación podría cambiar el comportamiento de las masas y elevar el tono moral de la vida nacional. Lo cual es como un poco medio absurdo, ¿no? Yo, la verdad, podría seguir hablando, pero no quiero seguirlos aburriendo. Solamente reafirmar que la ley moral se establece precisamente como esta proposición abstracta de lo que debes de hacer, y por lo tanto esta norma siempre permanece la misma, inmutable, pero cuando viene a la experiencia es donde viene la complicación. ¿De dónde brotarían estas normas universales, según Newman? Estas normas universales provienen, según Newman, de experiencias reales de los sentimientos morales. Otra semejanza con Hume. Newman habla de moral sense. ¿Cómo se traduzca esto exactamente? Porque puede ser sentido moral o sensación moral, ¿no? O sea, o un sentimiento moral. Este moral sense que también habla Hume, no sé si eso se lee, creo que casi no se ve. En la lectura creo que sí aparece en la nueva selección un poquito, pero es un concepto central, este moral sense, que es una especie de reacción natural ante ciertos eventos. Yo veo cierto evento y me causa un rechazo hacia ello. Yo veo cierto evento y me causa una apreciación hacia ese evento. Veo la virtud y la aprecio. Veo el vicio y lo desprecio. Esto es Hume. ¿Qué es lo que hace Newman? Toma esta idea básica, también habla de este moral sense,
pero no es un moral sense, yo creo que para Hume tampoco, pero no voy a hablar de eso ahora. No es un moral sense que parte de una especie de sentimiento personal subjetivo, no, es un moral sense que es objetivo. Objetivo porque es producido por un evento, por un objeto, que en este caso concreto es un hecho, un evento. Un objeto que me causa a mí de manera natural el rechazo o la aceptación. Algo que no ven en Hume es la parte del el observador imparcial, que es esta idea en Hume de que este sentimiento debería ajustarse a la eliminando toda la subjetividad del individuo. Pues claro que si me sucede a mí, lo veo diferente de que si le sucede al vecino. Entonces, observador imparcial trataría de asegurar esa objetividad en esa sensación natural. ¿Qué significa natural? Hipótesis non fingo. No me la voy a inventar. Es un hecho de que ahí está. Lo observo, lo veo. Tú pones, sin querer polemizar, ves las imágenes, verdaderas, falsas, ciertas, ves las imágenes de lo que está sucediendo o lo que sucedió con la avanzada en Israel de parte del grupo Hamas, y a todo mundo le causa indignación. No puedes estar feliz viendo ciertas cosas, a menos que digas eso realmente no existió. Entonces es un invento, propaganda, etcétera. Dices, no existió, listo. Por lo tanto, no siento indignación. Pero si eso es real, no puede haber un ser humano bien de su cabecita que no sienta indignación ante eso que sucede. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Y lo abstraes. Entonces, eso forma la ley moral. Eso es lo que forma la ley moral. Para Newman, este moral sense va a estar muy ligado a la conciencia. No lo voy a desarrollar porque es todo otro tema que me imagino que va a hablar Carlos y yo ya me voy a callar porque es que los profesores hablamos demasiado y es un hecho irreal. Entonces, bueno, gracias. Muy bien, muchas gracias. Presento rápidamente al doctor Carlos Gutiérrez. Licenciado en bueno, es profesor de tiempo completo, licenciado en filosofía por la Universidad Pontificia de México, es maestro en teología por la Facultad de Teología Católica de la Universidad de Innsbruck y doctor en filosofía por la Universidad Iberoamericana, con una tesis sobre el pensamiento metafísico de Nietzsche y de Heidegger. Actualmente cursa el PhD, o sea, doctorado, con especialidad en filosofía de la religión en la Universidad de Innsbruck, con una tesis sobre la cosmovisión religiosa en John Henry Newman. Es especialista en el pensamiento de Nietzsche, de Heidegger, de Henry Newman y de René Girard, sobre los que han impartido conferencias en distintas universidades. Cuenta además con una veintena de artículos y es autor del libro Ocaso de la metafísica y resurgimiento del pensar, Nietzsche y Heidegger. Imparte los cursos de ideas 1, 2 y 3 y es el coordinador del diplomado Religiones del Mundo en el área de extensión universitaria. Adelante, Carlos. Tiene una presentación, ¿verdad? Sí, ahorita la vamos a poner para que se vea en el Zoom. Screen. ¿Ya? Ahora sí, todo tuyo. Muy bien, pues muy buenos días. Gracias, Rafa, por la presentación. Gracias por estar presentes en Zoom y aquí en la sala. Agradezco al director de la revista por la invitación. Agradezco a nuestro jefe del Departamento de Estudios Generales, al doctor Carlos Mansur. Y miren, yo tengo que confesar que estoy en marchas forzadas tratando de terminar mi tesis doctoral y quiero ensayar con ustedes. Quiero comunicarles 2, 3 pensamientos. Me gustaría que hicieran muchas preguntas, de tal manera que yo pudiera afinar pues algunos conceptos, algunas argumentaciones para cerrar bien esto, ¿no? Me parece que Newman, vaya, cada quien tiene sus aficiones, cada quien tiene sus gustos, ¿no? A mí me parece que Newman es un pensador que
que podría crear muchas afinidades, muchas afinidades. Es una persona impresionantemente capaz de escuchar y capaz de proponer de una manera amable, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido muchos podríamos vernos beneficiados por el pensamiento de Newman. Y precisamente la única observación ahí que me llama mucho la atención, ¿no? Cuando hablan de Newman como filósofo, es que no es un pensador sistemático, es que esa era la filosofía. La filosofía nació como un pensamiento no sistemático. Nosotros los seres humanos tenemos una memoria increíblemente corta. Y nosotros cuando hablamos de filosofía, pues pensamos del siglo XVIII para acá, pues XVII. ¿Quiénes son filósofos? Pues Hume, que bueno, que no fue profesor universitario, pero andaba ahí de bibliotecario. Bueno, pero Hegel fue a la universidad y era profesor de universidad, y Kant era profesor de universidad, y Heidegger era profesor de universidad. Pero los filósofos a lo largo de la historia, en proporción, creo que la gran mayoría no fueron profesores universitarios. Eran médicos, muchos no tenían profesión, por Dios, ¿no? Heráclito, ¿qué profesión tenía, no? En fin, ¿no? Era gente que vivía, como todas las personas tenemos que vivir, y pensaban, y trataban de lidiar con el mundo que les había tocado, ¿no? Y cuando alguien vive y lidia con el mundo que le ha tocado, no anda queriendo construir un sistema acabado, por Dios, ¿no? Pues trata de proponerse 2 o 3 soluciones, las comparte con el otro, a veces son compartidas, a veces no, y sigues adelante. Estas construcciones filosóficas que nosotros tenemos como modelo, en realidad representan muy poco de la totalidad del mundo filosófico que se ha dado verdaderamente en el mundo y en la historia, ¿no? Entonces Newman en el siglo XIX trata de recuperar esta manera de pensar que tiene que ver con la vida concreta de las personas, no con problemas que a nadie le importan, no con soluciones que a nadie le importan o que dicen muy poco. No, vaya, hay muchas maneras de ver la cosa, pues, pero si alguien verdaderamente satisface su vida leyendo y meditando sobre la ciencia de la lógica de Hegel, pues bueno, pero creo que la mayoría de nosotros compartimos, pues, qué decisiones vamos a tomar para llegar a la quincena, me caso, no me caso, tengo hijos, no tengo hijos, dejo el trabajo, no dejo el trabajo, me cambio de casa, no me cambio. O sea, eso, ¿no? La ciencia lógica es maravillosa, sí, pero realmente tiene un poquito menos que ver con nuestra vida a nivel práctico, ¿no? A nivel práctico. Como una abstracción hermosa igual, pues, ¿no? Entonces, verán ustedes, yo quiero rescatar un concepto, en español no se utiliza mucho, en alemán sí, en inglés sí, ¿no? El concepto de la Weltanschauung, de la Worldview, en español, e incluso, bueno, no, en español, en todo el ámbito, pues, ¿no? Hablar de cosmovisión es más bien escaso, ¿no? Pero es mucho más común en inglés y en alemán. Pero bueno, yo rescato este concepto de la cosmovisión porque es muy interesante y quiero compartir esto con ustedes, ¿no? Yo pongo ahí que en John Henry Newman y otro señor, sacerdote jesuita, vivo todavía, Otto Muck, en la Universidad de Innsbruck en Austria, ¿no? Entonces, bueno, ahí tiene usted a Newman, nació en 1801, murió en 1890, prácticamente todo el siglo XIX, inglés, el típico gentleman inglés, oxoniense, ¿no? Anglicano, por ahí decía el doctor Ordieres que había tenido una influencia, fue el hombre más influyente de Inglaterra, el más influyente de Inglaterra, ¿no? Así catalogado por la prensa, pues, ¿no? Su palestra era el púlpito de la Universidad de la Iglesia de Santa María en Oxford, y desde ahí irradiaba su doctrina, ¿no? Pero bueno, se convenció de la verdad de la otra versión o de otra posible versión del cristianismo, que es el catolicismo. Se hace sacerdote oratoriano, funda el oratorio de San Felipe Neri en Inglaterra, lo hacen cardenal en 1879
Y para la Iglesia Católica, para la Iglesia Anglicana es santo, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que es una persona ejemplar, ¿no? Santo es una persona ejemplar. No es una persona perfecta, no, es una persona que vale la pena imitar. Eso es un santo, ¿no? Para la Iglesia Anglicana y para la Iglesia Católica. Pero bueno, aquí hay algunas obras importantes. Newman mismo se le acusó de que era un hipócrita, de que era un falso. Y entonces escribió esta obra interesantísima, la Apología Pro Vita Sua, la defensa de su propia vida, ¿no? Donde hace lo que, voy a anticipar un poquito, ¿no? Hace lo que es muy difícil. Si yo te pregunto cuáles son los principios sobre los que descansa tu propia visión del mundo, pues tú me vas a decir, a ver, primero, yo tengo una visión del mundo, ¿qué es eso y qué son principios, no? Bueno, ahorita lo explicamos, ¿no? Pero, o tratamos de explicarlo. Y es dificilísimo hacer eso. Y Newman lo intenta y de una manera medianamente lograda. Por eso es muy importante esta obra, ¿no? Transparentar tu alma y hacerla transparente por medio de la escritura es un trabajo titánico y Newman intentó hacerlo y por lo menos la recepción que tuvo la obra parece ser que lo logró porque la gente lo entendió, ¿no? Y bueno, la idea de la universidad, de la que la abrió el doctor Ordieres, ¿no? Estas ideas siguen ahí como impulsos que pueden decirnos algo hoy o no. Y la gramática del asentimiento, pero entre otras, no tantas, ¿no? Son alrededor de 80 y tantos tomos de obras completas de Newman, ¿no? Sin contar las cartas y diarios. Las cartas y diarios son más de 20,000 cartas conservadas, publicadas en 31 volúmenes, ¿no? Aparte de las 80, ¿no? Entonces, bueno, esa es la obra de Newman, ¿no? A ver, la tesis es la siguiente. La filosofía es una forma de vida. No, a ver, todos los que estamos aquí y los que estén en Zoom por ahí, ¿no? La gran mayoría de nosotros cuando escuchamos filosofía, escuchamos algo inentendible, algo difícil, algo muy, muy especializado, en fin, ¿no? Eh, Abierto a unos pocos. No, la filosofía es pensar de una manera coherente, no sistemática, pero sí de una manera coherente, de una manera lo más unitaria posible sobre la realidad. En realidad, y esto es algo que nos cuestionamos, oye, tú eres doctor en filosofía, bueno, un arquitecto puede hacer una casa, ¿no? Un filósofo, ¿qué hace? ¿A qué se dedica esa profesión? ¿No? Yo podría ser perfectamente, no sé, barrendero y ser filósofo. Yo podría ser perfectamente, no sé, contador y ser filósofo. O podría ser matemático puro y ser filósofo. No depende de una carrera. Depende efectivamente de un hábito mental. La filosofía no es una carrera universitaria, ¿no? Que hoy lo sea y que, bueno, lo estudiemos y que tengamos un grado y que contemos con una institución tan maravillosa como el ITAM, donde podemos realizarnos bueno, y tener un sueldo bastante digno que nos haga llevar el sustento a la casa. Bueno, eso es una coincidencia maravillosa, pues, ¿no? Pero la filosofía no es una profesión. La filosofía es un hábito que puede tener cualquier persona, y que se puede estudiar o no en la universidad. Se puede estudiar o no en la universidad. Hay filósofos que han arado siempre el campo. Hay filósofos que han hecho muebles maravillosos desde siempre y nunca pisaron una escuela, ¿no? Y son filósofos. Y por el otro lado, ustedes ven ahí, tenemos la creencia religiosa como una forma de vida. Porque también hoy en día la creencia religiosa es un adorno que podemos tener o no tener, ¿no? Hoy no me pongo la corbata, bueno, pero sigo siendo Carlos, ¿no? Y la corbata es la creencia religiosa, sea judía o musulmana, chiita o sunita, no importa, o budista o la que sea. No, si yo soy cristiano o soy budista, se nota en lo que hago, en lo que pienso, en la manera en que trato al otro, en el trabajo que tomo, en la manera en que trato a la mujer, al hombre, etcétera, etcétera, ¿no? Y en el centro, el que une esas dos cosas, la forma de vida, es la cosmovisión. Bueno, entonces, supongo que no digo nada nuevo si les digo que cada uno de nosotros, lo sepas o no lo sepas,
cada uno de nosotros tiene una cosmovisión personal. Las cosmovisiones son personales. Muchos de nosotros, por supuesto, coincidimos con todos los demás en un punto o en varios, ¿no? La gran mayoría de nosotros, supongo, coincidimos en que pues vale la pena venir a la universidad a estudiar una carrera. Bueno, eso es por eso tomamos estas decisiones, por eso estamos aquí. Pues, dentro de mi cosmovisión personal y la de Raúl y la de, no sé, la de Víctor, ¿no? Pues coincidimos en ese punto fundamental, estudiar de una manera académica, de una manera rigurosa en una universidad, es algo que vale la pena. Bueno, pero cada uno de nosotros tiene su cosmovisión personal. ¿Por qué? Pues porque Raúl tiene otras experiencias, ha vivido en otros países, ha tenido otra familia, en fin, y lo mismo Víctor y lo mismo cada uno de nosotros, ¿no? Es un conjunto de convicciones. La cosmovisión es un conjunto de convicciones. Muchas. ¿Cuántas son? Muchas. Imposible resumirlas todas. Tú podrás reflexionar y decir, bueno, sí, efectivamente, quiero reconocer que lo que me dirige es esto, pero luego también es esto, pero luego también es esto, y nunca las agotarías. Son un montón de convicciones, muchas, que están en el núcleo del sistema de convicciones y opiniones de una persona, porque vaya, hay muchísimas otras opiniones, pues, ¿no? Que yo sea, no sé, Villamelón y a veces le vaya a los Pumas y a veces no, cuando pierden no le voy a los Pumas, pero cuando en realidad esa es ni es una convicción, ¿no? Ni es una convicción, pero eso no toca el centro de lo que yo soy, ¿no? Es una opinión, ¿no? Es una opinión y listo, ¿no? Pero las convicciones realmente fuertes que forman un núcleo, esa es la cosmovisión. Cuando en esas convicciones fuertes, fundamentales, hay muchas que son religiosas, entonces tengo una cosmovisión religiosa. Pero si no hay cosmovisiones religiosas por ahí, pues no tengo una cosmovisión religiosa y vaya, es un punto bien interesante determinar, no lo he decidido aún, no tengo por qué hacerlo, pero no sé si haya cosmovisiones científicas. Por lo siguiente, la ciencia no nos da orientaciones prácticas. La ciencia no da orientaciones prácticas, ¿no? Y una cosmovisión es práctica, me ayuda a tomar decisiones aquí y ahora, ¿no? Y si yo estudio matemáticas aplicadas o estoy convencido de la verdad y de la certeza y de la pureza de las matemáticas, no me da certezas aquí y ahora. Porque si me relaciono con las personas, si acepto tal empresa o no, ¿qué voy a hacer? ¿Calcular probabilidades? ¿Quién hace eso, por Dios? En la vida práctica, ¿quién hace eso? ¿No? En una compañía de seguros, claro que hago eso y me pagan por eso, ¿no? Pero, ¿quién calcula las probabilidades? Creo que nadie, no lo sé, ¿no? Pero entonces no estoy seguro si haya una cosmovisión científica, no estoy seguro. Pero claro que hay cosmovisiones que no son religiosas, eso es claro, ¿no? Las convicciones cumplen la función de, hay dos cosas que hacemos con el mundo en su totalidad, hay dos cosas que hacemos, lo interpretamos y lo valoramos, lo conocemos y tomamos decisiones respecto de él, del mundo en su totalidad, ¿no? Vale la pena estudiar la universidad, me inscribo, ¿no? Pues porque conozco un montón de cosas y porque valoro un montón de cosas. Experiencias, acontecimientos, personas, etcétera. Por lo tanto, las convicciones cosmovisivas son el requisito previo, no solo para entender el mundo, sino también para la orientación de nuestras acciones. Aquí creo que hay cosas muy, 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 muy importantes, ¿no? ¿Por qué entiendo el mundo como lo entiendo? Y esto, a ver, esto a mí me ilumina mucho porque a mí se me han caído muchas ideas, muchas, ¿no? Yo seguía teniendo la idea romántica de que todos vemos el mundo de la misma manera. Y claro, cuando el otro no reacciona como yo, pues me sobresalto, me puedo desesperar o no lo entiendo.
es que lo más obvio del mundo es que no hay dos maneras iguales de ver el mundo. No existen dos maneras iguales de ver el mundo. Ojo, será un punto muy importante. Dice, viva el relativismo. Por supuesto que no. Obvio que no. Hemos dicho 1000 veces que aquí estamos y todos decimos que vale la pena estar en la universidad. Todos creemos que vale la pena la educación. Coincidimos, pero la coloración que yo le doy, el peso que yo le doy, el papel que juegan los hechos dentro de las argumentaciones no es el mismo para todos. Aunque estemos siempre hablando de los mismos hechos, no es el mismo, ¿no? Ahora vamos a poner muchos y bueno, algunos ejemplos y ustedes verán cómo parece que efectivamente le pega al asunto, ¿no? Ahora, poniendo en conceptos esto que les he platicado, ¿no? Mook dice que, Otto Mook dice que tenemos, por un lado, la cosmovisión vivida, ¿no? Esa que tú vives todos los días sin saber siquiera qué era cosmovisión y sin saber exactamente qué consiste, listo, ¿no? Lo que vivimos cada uno como vivimos. Y después está cuando alguna circunstancia nos fuerza a ello, la cosmovisión reflexionada, ¿no? Puedo decirte cuáles son los fundamentos de por qué interpreto el mundo como lo interpreto y por qué tomo las decisiones que tomo. Nunca, nunca podemos agotar la cosmovisión vivida. Nunca. La vida siempre nos rebasa. Siempre es más de aquello que podemos poner en palabras, en conceptos. Y por el otro lado, Newman nos dice que hay una cosmovisión nocional, como bien lo explicó el doctor Rodríguez, ¿no? Y que hay una cosmovisión real. Aquí un ejemplo, pues, ¿no? Con la cosmovisión nocional, a mí me parece muy, muy clara. A ver, todo lo que digo es susceptible de revisión, y es susceptible de pregunta, de crítica, lo que sea, ¿no? Una cosmovisión nocional es muy clara cuando tenemos, por ejemplo, religiosos, ¿no? Yo pongo aquí un judío, un musulmán, un católico y un ateo en un antro en Nueva York. Tú los ves y todos se comportan absolutamente igual, ¿no? Todos se embriagan, todos bailan, y bueno, lo que sigue cada quien a su imaginación, ¿no? Según su cosmovisión, listo, ¿no? ¿Dónde estuvo lo judío? ¿Dónde estuvo lo católico? ¿Dónde estuvo lo ateo? Y parece ser que en ningún lado. Entonces, eso sí, yo soy católico, dice el uno. Yo soy judío, dice el otro, ¿no? Es una cosmovisión que está en tu cabeza, pero que no es real. No determina tu manera de entender el mundo y tu manera de comportarte. Pero tú sigues diciendo que eres judío, o que eres musulmán, o que eres lo que sea, ¿no? O que eres demócrata, ¿no? O lo que sea, ¿no? En cambio, la cosmovisión, a ver, lo puse ahí como Greta Thunberg, ¿no? Para muchos es simplemente publicidad, para muchos es en serio, en fin, pero creo que no hay tanta ambivalencia en el caso de Martin Luther King. Es un cuate que cree en la no violencia, es un cuate que cree en la igualdad de las personas y que habla y que se expone y que vive aquello, ¿no? Y bueno, muere asesinado, pero a ver, estos ejemplos podrían ser, digamos, positivos, pero vaya, también es una conmovisión real lo que acabamos de vivir. Un extremista o un terrorista, un extremista de izquierda o de derecha, que efectivamente dice esta tierra es mía y aquí no entra nadie, ¿no? Es real. Ahí está su manera de entender el mundo real y concreta, y ahí está su manera de actuar real y concreta. Es una cosmovisión real. No está en su cabeza. Está en todos los movimientos que hizo, en toda la planeación que hizo durante años para que esto pudiera ser posible. Bueno, ¿no? A mí lo que, a mí lo que me gustaría es que cada uno de ustedes estuviera ya poniendo a trabajar su mente y decir, caray, caray, caray. Y entonces mi cosmovisión, ¿cuál es? Y entonces saber de qué está hablando. ¿Es real, es nocional, es vivida, es reflexionada? Melón o sandía, sí, no, le creo o no le creo, si está bien o no está bien, etcétera, etcétera, ¿no? Por ahí va el asunto, ¿no? Esta creo que es la más importante de todas las láminas, ¿no? Es muy difícil saber y expresar el contenido de la propia cosmovisión.
O sea, esto es interesantísimo, ¿no? Tendría que tener un trabajo fuerte, sostenido de introspección. ¿Cuáles son los principios sobre los que me baso para interpretar el mundo como lo interpreto, para permitir ciertas cosas, para no permitir otras, para tomar las decisiones, etcétera, 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 ¿no? A ver, el ejemplo, a ver, muy difícil. A ver, ¿por qué yo llego a la conclusión clara como el agua de que este mundo es absoluta confusión, caos y casualidad? ¿No? ¿Por qué yo puedo llegar a esa conclusión? ¿O por qué yo puedo llegar a la conclusión de que este mundo, por supuesto que fue diseñado por una inteligencia superior que tenía un plan determinado? ¿Por qué yo puedo entender el mundo de determinada manera? ¿Porque soy muy inteligente? Pues el otro es igual de inteligente que yo, caray, ¿no? Porque él tiene unos datos que yo no tengo, podemos tener los mismos datos y llegar a conclusiones totalmente distintas, con los mismos datos. ¿Por qué los interpreta de esa manera? ¿Por qué yo los interpreto de esta manera? ¿No? O viendo aquí al profesor Roberto Socco, ¿no? ¿Cuántos profesores, cuántos intelectuales inteligentes creen en el cambio climático? No son tan inteligentes, la verdad es que son medio idiotas. No son tan inteligentes, ¿no? ¿Y cuántos dicen que es una patraña? ¿No? Sobre los mismos datos. A todos nos da calor, ¿no? El huracán ese no es una realidad para unos y para otros, no. Las altas temperaturas no son una realidad para unos y para otros, no. Ahí están. Los datos son los mismos. ¿Por qué los interpretamos de manera distinta? Porque tenemos cosmovisiones distintas. Pero es increíblemente difícil saber en uno mismo y expresarlo para uno mismo y para el otro. Por eso el diálogo adquiere una característica absolutamente ineludible. El diálogo, olvídate, bueno, no te olvides del otro porque es importante. El diálogo te ayuda en un primer lugar a tener claro lo que tú piensas y cómo lo piensas y cómo lo dices. Para ti, hay que dialogar para ti. Y con el otro ojo, pensando en el otro. A ver, ¿cómo entiende este mundo? ¿Por qué lo entiende de esta manera? ¿Por qué no coincide conmigo? ¿Por qué interpreta los datos de una manera totalmente distinta como yo lo hago? ¿Por qué? El diálogo es extraordinario, pero vaya, yo tengo dando clases unos 22, 23 años y desde hace 15, lo único que se me ocurre decir es que el diálogo es lo más difícil que hay en el mundo. Lo más difícil. Y la gran mayoría de los que me escuchan dicen, caray, el diálogo es lo más fácil que hay en el mundo. Pero la realidad creo que nos dice lo que podríamos pensar al respecto, ¿no? Y sin embargo, esto lo saco de Otto Muck. Él dice que se puede hablar de una estructura de la cosmovisión religiosa, perdón, de la cosmovisión en general, perdón, y que tiene dos elementos. Por un lado, la experiencia vital, y por el otro lado, los principios. La experiencia vital y los principios. Cuando hablamos de experiencia vital, es esto, no hablamos de la experiencia del trabajo, ni la experiencia de la física, ni la experiencia de la química o la experiencia de la enfermedad, no, hablo de la experiencia en general. Ese mundo donde yo vivo y ese mundo, a ver, en este momento que yo estoy aquí, pues claro que soy consciente de que hay química y que tiene que ver con mi cuerpo, y claro que soy consciente de que hay elementos psicológicos que todos ustedes pueden ver en la manera en cómo muevo las manos, etcétera, etcétera, y claro que hay elementos económicos, pero yo lo tengo todo como una unidad, ¿no? Entonces, yo me refiero a la experiencia vital donde incluso están contenidos, no sé, miedos, esperanzas, por supuesto toda mi vida pasada, ¿no? Y que yo tengo delante de mí como algo que yo tengo que interpretar y en medio de lo cual yo tengo que tomar decisiones, ¿no? Porque esa experiencia es inmediatamente interpretada y valorada por medio de principios. Entonces, aquí como que ya se va uniendo el asunto, ¿no? Una cosmovisión es la forma y la manera en que
yo hago frente a la realidad, no esta o aquella o esta otra, sino toda la realidad, y en base a qué principios yo la interpreto, la valoro y actúo, ¿no? Eh, los principios. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de principios, no? Mook habla solamente de principios. Su discípulo, Winfried Leffler, trata de especificarlos un poquitito más, ¿no? Y digamos que los primeros son los que están abajo, ¿no? Estas orientaciones interseccionales. No, nosotros vemos que la realidad está dividida, digamos, sí, en secciones, pero que esas secciones de la realidad, esas partes de la realidad, interactúan unas con otras. Por ejemplo, yo sé que cuando estoy enfermo, hay cuestiones hay cuestiones biológicas que están ahí, hay cuestiones químicas, por eso a veces tengo que tomar medicina, y hay cuestiones psicológicas, y entonces yo puedo estar deprimido, pero puede salir simplemente con una buena terapiada, o necesito de plano un psiquiatra que me recomiende un medicamento, porque si no tomo medicamento, no puedo salir de esa depresión por más terapiada que haya. ¿Por qué? Porque ya está a nivel químico. Entonces, yo sé que en una enfermedad la química, la fisiología, la biología, la genética, la psicología está presente, ¿no? Pero alguno por ahí va a decir que también el zodiaco está presente por ahí, la astrología. Y entonces, caray, no, ¿cómo? O sea que yo por ser Capricornio soy más enfermizo que los demás. No, por supuesto que sí, ¿no? ¿Y por qué eres líder? Pues porque soy Capricornio. No, no, espérate, es que eso, pero algunos lo meten ahí, ¿no? Entonces, esta primera manera de entender los principios es cómo unimos o separamos los distintos ámbitos de la realidad para darle sentido, ¿no? Vaya, ustedes me pueden ayudar a poner ejemplos o lo que sea, pero cuando Francia quedó eliminado en un mundial, no recuerdo cuál, el entrenador consultaba los astros para poner la alineación, y de repente metía uno y de repente no metía otro. ¿Por qué? Pues porque los astros le decían que ese día no iba a tener un buen partido y lo que sea, ¿no? Hay gente que piensa que hay una influencia, ¿no? Hay gente que piensa que no. Pues bueno, esos son principios que nos ayudan a relacionar los campos de la realidad unos con otros. Y después tenemos convicciones de fondo más generales, ¿no? Principios que podrían ser, no sé, de tipo moral, ¿no? De tipo moral. En una guerra nunca hay que atacar a los civiles, ¿no? Es un principio moral bastante claro, que todo el mundo diría, por supuesto, tiene sentido, etcétera. Hay algunos que no, pero ahí lo tienen, ¿no? No sé, el principio de causalidad, ¿no? Todo lo que ocurre porque tiene una causa. Entonces son principios de fondo más generales, ¿no? Todo lo que ocurre tiene una causa. Ayer me decía mi esposa, oye, es que estoy espantada, puse un carrito en una dirección, subí y bajé y el carrito estaba en otra dirección. Las cosas pasan por algo. Algo tuvo que haber pasado para que estuviera en una dirección y no en otra, ¿no? Las cosas pasan, tiene una causa, tiene una causa. La causa es, hubo un temblor, había viento, hay un espíritu chocarrero que juega, hay una causa. Ah, no, las cosas pasan porque sí, listo. No. Hay una causa. ¿Cuál es esa causa? Ah, es otra cosa, pero hay una causa, ¿no? Y los principios rectores globales, que son de este tipo que les decía hace rato, ¿no? A ver, esta realidad toda, ¿qué es? ¿Es caos? ¿Es absoluto plan divino? Esta realidad es una de tantas otras, ¿no? Que vivimos en un mundo o mundos paralelos. Eh, eh, y en base a eso, claro, yo digo, pues si son mundos paralelos, entonces puede pasar. Claro, es que se mezclaron los mundos paralelos, entonces en un mundo estaba en una dirección y en la otra, pero se mezclaron. Porque en base a eso yo ya explico muchas cosas, ¿no? Porque son principios rectores globales de toda la realidad, ¿no?
El mundo es inhóspito y entonces la única manera que tengo de entender el mundo es defenderme, o el mundo es don y entonces a compartir se ha dicho, ¿no? En fin, eso es la manera que tiene Mook y Loeffler de entender los principios de la cosmovisión, ¿no? Después, Newman, a ver, esta es una clasificación bastante provisional que he hecho y bueno, ¿no? Habla precisamente de los principios éticos, ¿no? O sea, nosotros tenemos algo así como al contacto con la realidad, nosotros desarrollamos una cierta predisposición de corte ético, ¿no? Los que no están familiarizados con el ITAM, pero bueno, ¿no? Los que están en Ideas 3 que todavía no lo han llevado, ¿no? Cuando vemos el Tractatus, ¿no? Esa es una referencia bien importante, ¿no? Cuando vemos el Tractatus, dice Wittgenstein, el hombre feliz y el hombre infeliz no ven el mundo de la misma manera. No ven el mundo de la misma manera. Ven cosas como posibles que el otro no ve como posibles. Ven cosas como probables que el otro no ve como probables. Ven cosas como verdaderas que el otro no ve como verdaderas, ¿no? Pero Newman dice, es que esto tiene que ver mucho con la moralidad, ¿no? Eso tiene que ver mucho con la moralidad. El que yo vea la violencia y solamente vea datos, no vea personas, no vea familias destruidas, no vea educación fallida, no vea, etcétera, etcétera, depende con la clase de persona que soy, pero no con la clase de persona que soy académicamente hablando. Depende de la clase de persona que soy moralmente hablando. ¿Qué valoro como bueno o como malo en los datos, ¿no? Y eso es con lo que yo veo la realidad. Entonces, es una disposición que, claro, se puede cambiar. Afortunadamente, todo se puede cambiar. Pero es una disposición que a mí también ya me dice de qué manera voy a conocer la realidad y de qué manera voy a interpretar los datos que me presenta la realidad. Esos presupuestos éticos son importantísimos, ¿no? A mí me causó una gran impresión hace muchísimos años, ¿no? Bueno, tantos no. La película Ciudad de Dios, ¿no? Esta película brasileña, ¿no? De la favela, ¿no? De las favelas, la vida en la favela, y cómo pequeñitos con 2, 3, 4, 5 años ya tienen una pistola en la mano y su iniciación es que maten a otra, ¿no? Para ser parte de la banda, ¿no? Desarrollar ahí un principio moral es increíblemente, ahí hay un principio moral, pues, ¿no? Pero desarrollar un principio moral bueno, según el sentido común, aceptado por todos, por Dios, eso es complicadísimo, ¿no? Porque desde ahí van a ver que matar eso es algo parte de todos los días y punto, se acabó. Cuando para muchos de nosotros es la desgracia más grande del mundo, ¿no? Y que lo haga yo peor, en fin, ¿no? Etcétera. Bueno, hay los principios del entender y del actuar, ahí está la conciencia y el famoso sentido relativo. Miren, para mí es importantísimo y uno de los puntos más interesantes y más complicados en Newman, tenemos dos maneras de razonar. Y aquí, bueno, sí hay algunas semejanzas con Hume, ¿no? Con el empirismo en general. Cuando yo razono las cuestiones en abstracto, pues simplemente tengo que seguir las leyes de la lógica formal. Es todo lo que tengo que hacer, ¿no? Pues los hombres son mortales. Pues Juanito es hombre, pues Juanito es mortal. Pues impecable el asunto. Absolutamente impecable, ¿no? Y no hay pierde y no hay error.
y pum, se acabó. Y a ver, ¿estás de acuerdo conmigo? No estoy. Ah, pues tú porque eres tonto, porque no sabes la lógica formal, por Dios, pero se te enseña, la aprendes. Ah, no, sí, claro, es que no estaba equivocado y listo, ¿no? Pero, a ver, todos los hombres son mortales. Mi mamá está en terapia intensiva. Luego, entonces, mi mamá es mortal, sí, pero ¿qué diablos? ¿Le apago o no le apago? ¿Cobro la herencia o no la cobro? No, no es cierto, no sé. ¿La pago o no la pago? ¿Qué diablos? A ver, la lógica formal, a ver, venga, y Bárbara Chelare, Dari Ferio ya no me ayudó a resolver el asunto. Todos los hombres son mortales. Mi mamá está en terapia intensiva. Mi mamá es mortal, pero ¿qué diablos hago? Se me está acabando la lana, mi mamá está sufriendo muchísimo, mi mamá es católica, dice que hasta que Dios la tenga ahí, ¿qué diablos hago? Y entonces dice Newman, se enciende el razonamiento implícito. Ya no me ayuda la lógica formal. Se prende, se pone en acción el razonamiento implícito. Pero ¿cómo reacciona? ¿Cómo trabaja el razonamiento implícito? Con un montón de premisas que están dadas por experiencias pasadas, por los valores aprendidos, por las lecturas, por las posibilidades que veo en este momento. Y no es la inteligencia preclara que da la conclusión, sino algo que Newman llama de una manera bien curiosa, sentido hilativo, ¿no? O sea, yo tengo la razón para la lógica formal y tengo el sentido hilativo para las cuestiones concretas y prácticas de mi vida. Dice Newman que el sentido hilativo es la traducción de la prudencia aristotélica, pero la prudencia aristotélica tiene que ver con las cuestiones morales solamente, y aquí tenemos que ver con cuestiones intelectuales, pero concretas prácticas, ¿no? Concretas, son cuestiones intelectuales concretas prácticas, y entonces ahí el sentido hilativo sería una subespecialización de la prudencia, vamos a decirlo así, ¿no? Y todavía estoy tratando de ubicarlo, ¿no? Pero tenemos dos maneras de razonar. Y cuando nosotros hablamos de la racionalidad de las creencias religiosas, la gran mayoría de los filósofos, la gran mayoría y la gran mayoría de los mortales, decimos, es que la tenemos que juzgar con la razón formal, con la lógica formal, y no nos salen las cuentas. Entonces, contradicción, entonces sin sentido, entonces superfluo, entonces, ¿no? Pero si es algo práctico, no puede juzgar la razón formal, sino la razón implícita, que es el sentido hilativo. Bien, y ya vamos cerrando, y hay principios que se convierten en prejuicios, porque son aquellos que se mantienen contra la razón o el sentido común, y son aquellos principios que ya de antemano nos cierran a escuchar al otro y nos ponen en una actitud de condena hacia aquello que es distinto a lo que yo pienso. Y miren, obviamente yo saco mis conclusiones, pero ustedes saquen las suyas y tienen todo el derecho de sacar las suyas, ¿no? Probablemente estén mal, pero no importa. No, no es cierto, no. En la actualidad hay muchas más ideologías que cosmovisiones sanas, muchas más. Digo, probablemente me equivoco en mi ponderación, probablemente, pero esta ya me la voy a saltar, ¿no? Las cosmovisiones son racionales y las cosmovisiones religiosas son racionales, ¿no? Pero quiero a los ejemplos para que tengamos diálogo, ¿no? Ya hemos mencionado a favor y en contra de cambio climático, pero se convierten en ideologías. Ya no se escucha al otro, ya se le condena al otro.
Yo estoy a favor del cambio climático y si tú piensas otra cosa, es que eres tonto, eres malo. Pero el otro piensa exactamente lo contrario de mí. No, piensa exactamente lo mismo de mí. El que está mal y el que soy malo soy yo, ¿no? Bueno, Israel y Palestina simplemente por los acontecimientos que están pasando ahora, pero vaya, podría haber puesto ahí Ucrania y Rusia, podría haber puesto ahí, no sé, cualquier conflicto que en este momento también está en África, en fin, ¿no? Los pro-vida y los pro-choice, la extrema derecha y la extrema izquierda, esta cultura de la cancelación donde yo quiero tener, no quiero tener discusión, digo que esto es un derecho, te respeta, lo respetas y te callas y punto, se acabó, ¿no? Y si alguien piensa lo contrario, puede perder hasta su puesto, puede perder hasta su trabajo, puede perder hasta su buena fama, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando tendríamos que ser bien conscientes que nos estamos convirtiendo en ideología cuando le quitamos su derecho al otro a tener su propia cosmovisión. Entonces, ¿qué sugiere Newman? Tenemos que desarrollar una capacidad de introspección grande. Y eso depende obviamente de ti y de mí, ¿no? Tengo que trabajar sobre mí. ¿Por qué pienso lo que pienso? Si hiciéramos esto, romperíamos una barrera impresionante, porque claro, una ideología se basa exactamente en esto, en que no pienses qué es lo que se te está diciendo y que lo recibas de manera totalmente acrítica, ¿no? Pero también es cierto que tenemos que tener una gran formación de la conciencia, porque muchas veces nos conocemos, pero nos conocemos simplemente para autojustificarnos, ¿no? Y miren, yo los ejemplos que podría mencionar obviamente son religiosos, pero me cayó uno así como anillo a dedo, ¿no? Hace 2, 3 días estuvo aquí Carmen Aristegui, ¿no? Platicando con nosotros aquí en la comunidad y nos contó su experiencia y me llamó increíblemente la atención cuando decía, es que a ver, hubo este caso concretito, ¿no? A mí me llegó la información de que, bueno, que el presidente Calderón tenía problemas de alcoholismo y bueno, eso es un asunto que nos interesa a todos los mexicanos porque es el presidente de la República. Y bueno, y yo lancé esa pregunta a Gobernación o a quien fuera, ¿no? A ver, necesitamos saber el estado de salud del presidente, por Dios, ¿no? Como hoy podría ser, por ejemplo, respecto de Biden, ¿no? O sea, no es una cuestión personal. Es un presidente y su estado de salud pues, nos afecta a todos, ¿no? Y entonces llovieron las críticas y las represalias. Y entonces o pides disculpas o pierdes tu chamba o pides disculpas. Y Carmen Aristegui dijo, es que yo en conciencia, porque soy periodista, así lo dijo Carmen Aristegui, en conciencia yo no podía pedir disculpas porque hice una pregunta perfectamente legítima, perfectamente válida. Y no tengo por qué disculparme en conciencia. Y según parece, perdió la chamba. Porque ya no está en los medios oficiales. Y por eso tiene su propia ahora cadena de noticias. En fin, ¿no? Es importante formar la conciencia. Y la conciencia significa que no siempre me tengo que autojustificar. Y que no siempre yo tengo la razón y que no siempre voy a hacer lo que me agrada y que no siempre voy a hacer lo que me beneficia solamente a mí, sino lo que le beneficia quizás a en fin, ¿no? Y finalmente la modestia epistémica. No puedo pretender que mi manera de interpretar y valorar el mundo sea la única válida. No puedo pretender esto. Por más religioso, laico, ateo o académico que sea. Mi manera de, lo que he dicho hoy, lo puedo decir, espero que no lo pueda decir peor, espero que no lo pueda decir peor, pero sí lo puedo decir mucho mejor. Me puedo expresar distinto.
puedo transmitir puedo escoger mejor mis palabras para transmitir lo que pienso, ¿no? Pero incluso si encontrara las maneras adecuadas, podría decir la siguiente semana, ¿saben qué? Todo lo que les dije es una patraña, no es cierto, es una mentira, ¿no? O sea, toda mi investigación estuvo mal, estuvo falsa, ¿no? ¿No? No puedo pretender que es la única. Y a partir de esa modestia, ¿no? Surge no solamente el derecho que tengas, no. El hecho de que yo le dé la voz al otro es estar valorando su persona como yo valoro la mía propia. Valorar la persona del otro como valoro la mía propia. Y por eso tiene el derecho, y ahí en el diálogo, pues vamos viendo si coincidimos, si no coincidimos, ¿no? Y si no coincidimos, saber por qué no coincidimos y respetar que no coincidamos por eso. Si es que no es algo que efectivamente pues tenga que ser dirimido en una o en otra cuestión, ¿no? Pero bueno, me gustaría muchísimo escuchar sus preguntas y comentarios. Muchísimas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Carlos. Bueno, de inmediato está abierto el foro para sus preguntas. Quería hacer un resumen de las dos presentaciones, pero no quiero quitarles un minuto para preguntar. Profesora, por favor. Voy a poner el micrófono así para que quede grabada la pregunta. Muchas gracias. Adelante, profesora. Pues muchas gracias. Tengo un comentario y unas preguntas, intentaré de ser muy breve. Primero, bueno, decir que yo soy una de las personas que para decidir si casarse o no lee la ciencia de la lógica. O sea, simplemente para decir que creo que los filósofos sistemáticos tienen un pensamiento que es muy relacionado con problemas concretos y se ve, o sea, se ve en Kant, en la paz perpetua, en la típica, en Hegel, en la teoría del Anerkennung, no tienen esta vinculación con la vida. Tienen un estilo distinto, tal vez menos inmediato, más complejo, pero esta exigencia es la que mueve el pensamiento de estos autores. Las preguntas. A ver, la primera sería sobre la virtud. Cuando el profesor comentaba que la virtud se reconoce de manera experiencial, ¿cómo es posible? Porque yo puedo tener experiencia de un evento y no tener contexto, no tener ningún tipo de intuición sobre la intención de la persona y no sé, o sea, no me queda muy claro cómo juzgarlo. Sí, las de uno tal vez mejor. Luego, la segunda es sobre la educación, porque me queda claro que la educación árida no funciona porque no tiene fuerza y me pregunto qué tipo de educación positiva proponga Newman. Y luego tengo una pregunta sobre la noción de, bueno, de verdad, porque como... o sea, no me queda claro si por Newman dogma y verdad en sentido filosófico pertenece al mismo dominio o si se trata de dos tipos de verdad distintas. Y la última sobre la cosmovisión, porque no acabo de entender la distinción entre cosmovisión racional, nocional y real. Tal vez es el ejemplo bueno, que me causa esta duda, porque creo que sí, si pones en un antro una persona musulmana, cristiana y una hebrea, tienen comportamientos distintos, tienen maneras de ver el mundo distinta. Sí, naturalmente se entiende la religión como algo que permea la realidad de esta persona y por eso, bueno, creo que es claro. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Para que haya varias, porque por el tiempo, la verdad es que tan rico las conferencias que las firmas. Hola, me interesó mucho eso de que abundan las ideologías y hay pocas cosmovisiones sanas y me gustaría saber más sobre cuáles son los criterios o cómo nos damos cuenta que una cosmovisión es sana. ¿No más? Bueno, primero, muchas gracias, ¿no? Al doctor Ordieres, al doctor Gutiérrez. Tengo una pregunta para cada uno. En primer lugar, para el doctor Ordieres.
¿qué tan importante es la existencia del hábito filosófico en los profesores encargados de propiciar el hábito filosófico en los alumnos? Y cómo aborda Newman, o qué opina el doctor Ordieres, cómo se debería de abordar los problemas que esto implicaría, ¿de acuerdo? Me imagino que habría problemas concretos para, si es que, como me imagino, es importante que el hábito filosófico esté presente en los profesores, bueno, pues eso, llegar a ese punto implicaría resolver algunas cuestiones concretas, ¿no? Eso con respecto al doctor Ordieres. Y al doctor Gutiérrez, a ver, ¿es posible, en qué medida es posible saber me imagino que con el asunto este de la modestia epistémica, me imagino por dónde iría el asunto, pero ¿es posible cambiar mi cosmovisión? Y luego, otra cosa que me preocupa mucho es la interpretación de la realidad que implica mi cosmovisión. ¿Es racional o intuitiva o arracional o irracional o cómo funciona en todo caso, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguien más? También la gente que está en Zoom puede preguntar, ya tenemos poco tiempo, pero una pregunta más. Si alguien en Zoom también quiere hacer alguna pregunta, adelante. Una pregunta nada más para el doctor Carlos. Con respecto al diálogo, es evidente ahora en la práctica, se observa que la gente le fascina hablar, pero muy pocos escuchan. En este sentido, para usted, con su formación, ahora sí, apelando a su cosmovisión, ¿cuál cree que sea un camino para fomentar justamente el diálogo? ¿O cómo llegas a las personas que no están dispuestas a escuchar sin utilizar medios coercivos o sin obligarlos, pues sí, por medio de la fuerza a escuchar, pues? Muy bien. Bueno, no, pero no, yo disto mucho de eso. Simplemente que la figura de Newman, ya lo sabe usted, como siempre me ha fascinado, ¿sí? El restablecimiento de la jerarquía en Gran Bretaña, ¿sí? Quisiera que para aterrizar un poquito eso tan elevado que fue, el papel de Newman en el movimiento de Oxford, muy brevemente, ¿sí? Sí, bueno, si le es posible y si no, como es una pregunta de un historiador, la puede decir que se la contesten los historiadores. Ustedes siéntanse con toda libertad de no contestar. Adelante, adelante. Literalmente, ¿empezamos? ¿Quieres empezar tú? Hay un catálogo de preguntas. A ver, vamos a lo más escueto que pueda. A ver, la verdad y el dogma. Por supuesto que el dogma religioso, perdón. Admiro muchísimo que lea la ciencia de la lógica de Hegel y sería su más ferviente admirador si me la explica. Muchísimas gracias por decirlo, ¿no? Dos, cuando se trata de una verdad dogmática, en el caso concreto de Newman, dice, por supuesto, ahí eso es inamovible, etcétera, ¿no? Pero una cosa es la verdad dogmática y otra cosa es la comprensión que se tiene de esa verdad dogmática que siempre puede desarrollarse, siempre puede desarrollarse. Y en el caso concreto de las verdades, no sé, incluso de la misma verdad científica, etcétera, yo simplemente tengo la impresión de que Newman va con el modelo actual de la ciencia, del falibilismo, ¿no? Mientras no se demuestre lo contrario, pues el asunto va funcionando y no está cerrada la verdad, no está cerrada. Es algo que tiene que ver con la dimensión histórica del ser humano y un ser histórico, por definición, pues no puede tener un desarrollo acabado de la verdad, nunca, ¿no? Eso me gustaría comentar, ¿no? A ver, en el caso de lo que, a ver, estaba caricaturizando un poquito el ejemplo, a lo mejor es malo, ¿no? Porque yo me imaginé toda la escena, pues, ¿no? Un musulmán no puede tomar alcohol. Entonces ahí está tomando alcohol junto con los demás, ¿no?
Yo me imaginé toda la cena, sorry, ¿no? Muy probablemente todos vayan y se acuesten con alguien, ¿no? El católico, el musulmán y el judío lo tienen prohibido por su moral, ¿no? Entonces, ¿dónde quedó su cosmovisión? En ningún lado. Pero ellos te dicen que el uno te dice que es musulmán, te dice, a ver, ¿por qué me dices eso si no coincide con lo que haces? ¿No? ¿Cuál es tu cosmovisión? Pues soy un chico divertido de Nueva York, punto, se acabó, ¿no? Me estoy divirtiendo como cualquier chico de Nueva York, punto. Y eso es más coherente con una cosmovisión que con la otra, ¿no? Pero repito, puede ser caricaturesco y entonces a lo mejor había que buscar un ejemplo mejor, ¿no? Respecto a los criterios, me salté esas láminas, son importantes, ¿no? MOOC señala 4 criterios, ¿no? Una cosmovisión sana es una cosmovisión que está libre de contradicciones, ¿no? Que respecto de ella misma y de la realidad, ¿no? No presenta inconsistencias, no presenta pasos en falso, no presenta falacias, etcétera, etcétera, pues, ¿no? A ver, un ejemplo muy fácil y muy sencillo es pues, ¿no? Si mi cosmovisión religiosa atenta contra un derecho humano fundamental, que es la vida de las personas inocentes, ahí hay una contradicción crasa y no puede ser una cosmovisión sana, ¿no? Porque hay una contradicción crasa que no está sujeta a interpretaciones, ¿no? Es una visión, es una contradicción bastante pública, ¿no? De que no está funcionando el asunto, ¿no? Tienen que ser unitarias, todo esto que veíamos de los diferentes aspectos de la realidad, ¿no? Que no dejen ninguno fuera, que haya una cierta armonización entre todos los campos de la realidad. Tiene que estar sujeta a la experiencia, por eso, a ver, todo es revisable, ¿no? Por eso siempre nuestro querido Jaime Maussan, pues es se pone de pechito siempre, ¿no? Pero sigue siendo muy escasa la experiencia que tenemos sobre los ovnis, sobre los UFOs, ¿no? Entonces, pues bueno, es difícil hacer una cosmovisión consistente cuando la experiencia nos falta, ¿no? Porque podría ser eso o podría ser cualquier otro personaje imaginario, pues, ¿no? Y tiene que estar abierto a toda experiencia. O sea, si llega una experiencia nueva, por ejemplo, ahora, no sé, la inteligencia artificial y mi cosmovisión no sabe qué hacer con ella, no sabe dónde integrarla, porque mi cosmovisión no sabía que iba a haber inteligencia artificial, entonces también ya se pone un signo de interrogación sobre esa cosmovisión, ¿no? Entonces, esos 4, que esté libre de contradicciones, que sea unitaria, que esté abierta, que tenga que ver con la experiencia y que esté abierta a toda experiencia. Son esos 4, ¿no? Newman lo hace muchísimo más complicado porque lo analiza a través de la historia, sobre todo con la historia del dogma católico, y él habla de 7 principios, ¿no? 4 de esos 7 coinciden con los de MOOC, entonces lo vamos a dejar por ahí y los otros 3, ¿no? Bien, perdón por ser tan conciso, ¿no? ¿Es posible cambiar una cosmovisión? Si es una cosmovisión real, sería muy difícil, pero sí es posible hablar siempre de desarrollo. Ahora, nos estamos metiendo, por supuesto, en el campo de las interpretaciones. Yo he aprendido de Newman que yo solamente puedo hablar de mí, ¿no? Por ejemplo, tú puedes tener un caso de alguien que se hace, que del catolicismo se hizo ateo y después se hace budista, y si te platica su vida, tú puedes encontrar una armonía perfecta con sus primeros principios. Perfecta, ¿no? Que efectivamente fue un desarrollo armónico de lo que él tenía, digamos, en su corazón y que fue desarrollando a lo largo de su vida, ¿no? Pero efectivamente te puedes encontrar con que un chico es budista y luego es rastafariano y luego es ¿por qué? Pues porque era lo que había este verano y si hubiera sido reggaetonero, pues hubiera sido reggaetonero, pero lo que hubo este verano y lo cambio porque en realidad voy a seguir viviendo sin ningún compromiso con eso, ¿no? Entonces, en ese sentido se podría y no se podría dependiendo de la seriedad con que uno mismo tome sus principios, ¿no? Pero el asunto es el siguiente, como nadie puede no tener una cosmovisión,
como nadie puede no tenerla, el núcleo de la cosmovisión en un principio se demuestra como razonable. Los contenidos concretos están sujetos a los criterios. Y si cumple con esos criterios, incluso una cosmovisión religiosa sería algo razonable, ¿no? Razonable. ¿Cómo podríamos motivar el diálogo? Como sucede todo en la vida, ensayo y error. Ensayo y error. Miren, tenemos un Epic Lab donde ensayamos empresas. Tenemos un Matemáticas Lab donde ensayamos matemáticas. Pues tendríamos que tener un diálogo lab, ¿no? A ver, aquí estamos en un ambiente seguro, aquí no se nos va a caer la empresa porque estamos en el laboratorio, no estás invirtiendo, no está en riesgo tu inversión, pero lo vamos a hacer en serio como si fuera en serio, porque es un laboratorio, ¿no? Y aquí en matemáticas, a ver, vamos a hacer un chorro de problemas matemáticos porque si no, no funciona el asunto y órale, y un chorro de ejercicios, pues tenemos que ejercitarnos en el diálogo, ¿no? Ya nos enojamos. Fracasó la empresa y nos salió mal el resultado. Pues a intentarlo otra vez, bórrale el pizarrón y a intentarlo otra vez, y a intentarlo otra vez, y a intentarlo otra vez, ¿no? Hay dos ejemplos, híjole, sí, déjenme decirlo, hay dos ejemplos hermosos, ¿no? Que puse en mi tesis. Newman tiene un diálogo con su hermano, que dejó de ser anglicano y se volvió seguidor de las doctrinas del socialismo científico de San Simón, ¿no? Y el diálogo fue horrible porque el hermano no quería saber nada y siempre decía que el otro estaba mal y que el otro estaba mal y que el otro estaba mal, etcétera, ¿no? Pero tuvo un diálogo de 40 años con un científico, con William Freud, ¿no? Un diálogo de 40 años donde él nunca dejó de ser ateo y él nunca dejó de ser cristiano católico y siempre se escribían y siempre se decían lo que pensaban y siempre decía, oye, pero aclárame lo que piensas con esto, oye, pero aclárame lo que piensas con esto. El cuate tuvo hijos, bueno, se casó, tuvo hijos, la esposa se convirtió al catolicismo, sus hijos se convirtieron al catolicismo y él siguió siendo ateo toda la vida. Toda la vida. Y fluyeron las cartas durante 40 años. O sea, ¿se puede lograr el diálogo? Por supuesto que se puede. O sea, eran dos caballeros hablando. Dos caballeros, ¿no? No eran dos trogloditas hablando. Entonces, por supuesto que se puede, ¿no? Raúl, te platico todo lo que quieras del movimiento de Oxford, pero ya en corto, ¿no? Bien, gracias. Voy a comenzar respondiendo verdad y dogma. Creo que aquí el problema es distinto. Verdad es verdad, ¿no? Si 2 más 2 es igual a 4, es tan verdadero como que las manzanas caen de los árboles. Ámbitos distintos. Entonces, si el dogma es verdadero, tendría que ser igual. Aquí el problema no es si son iguales como verdad. Creo que el problema en realidad es pensar si yo puedo dar mi asentimiento a la verdad dogmática, igual que se la doy a la verdad 2 más 2 es igual a 4. Y la respuesta es demasiado larga. Escribió todo, además justo por Freud, o Freud, como se pronuncia, escribió la gramática del asentimiento precisamente para ese diálogo. ¿Cómo puedes establecer que las verdades religiosas son válidas, al igual que una verdad matemática o una verdad científica en forma genérica, ¿no? Y todo ese libro está construido para dar esa respuesta y tiene que ver con la parte del asentimiento, porque de manera lógica una verdad es, como decía Carlos hace unos momentos, es una cuestión meramente lógica, ¿no? O sea, si hay este principio es correcto y este presupuesto está puesto y este presupuesto está puesto, entonces la conclusión tiene que ser verdadera. Entonces, pero no eso significa, lógicamente hablando, nocionalmente hablando, pero eso no significa que sea verdadera, que pueda dar mi asentimiento hacia ella. Entonces, la problemática aquí es si es posible dar el asentimiento a las verdades religiosas, así como se da el asentimiento a las verdades científicas. Es muy largo, me gustaría responderlo, pero no hay tiempo, porque literalmente es todo un libro, ¿no? Es todo un libro. Sí. Ya tenemos justo ya, porque hay actividad también, creo que ahora la clausura del evento. Hay algunas preguntas que quedan al pendiente. El profesor va a estar aquí para los que preguntaron y no se quede incompleto. Me gustaría terminar así puntualmente por el tema del auditorio. Perdón, por ser tan. Este evento ha sido posible con el esfuerzo de muchas personas. Sin duda, el doctor
Juan Carlos Mansur, jefe del Departamento de Estudios Generales, el doctor Estefano Estraulino, director de la revista Estudios y encargado de la Semana Estudios, el doctor David Moreno, que lo ven ahí, que es encargado de gestionar pósters y que el Zoom funcione, aunque no se grabaron todas las conferencias. El doctor Arturo Peláez, que no lo ven ustedes, pero es el que está ahí difundiendo la revista heroicamente desde hace varios años. Y las personas que nos auxilian, las secretarias Rosalía y la señorita Graciela Roldán, que ustedes no las ven aquí, pero sinceramente esto no sería posible sin sus desveladas y sus desmañanadas. Entonces, antes de retirarnos, sí que querría entregarles formalmente este reconocimiento que hace el ITAM a los dos expositores, que además son colegas, queridos amigos. El primero es para el doctor, es un reconocimiento por su participación en la conferencia de John Henry Newman, Educación y Filosofía como Forma de Vida. Es con la que finalmente es un pretexto para seguir dialogando fuera de este espacio. Así que acérquense a ellos. Están en sabático, pero sí atienden correos. Entonces entrego al doctor Carlos Gutiérrez y el doctor Alejandro Ordieres. Muchas gracias a todos. ¿Qué sigue, David? No sé qué sigue.